pensaba hacer, María Elena me propuso venir a charlar con ustedes hoy, después de inaugurar la muestra. Yo pensaba hacer un recorrido un poco de cómo se gesta este proyecto y después contarle algunas particularidades y anécdotas que subyacen a lo que fue realizar este proyecto, digamos que todavía está en proceso. El año pasado, cuando empiezo a elaborar este proyecto, me reúno con Fabián Liguori, uno de los artistas retratados que está exhibido acá, que también es como un guía para mí. Yo charlo seguido, digamos, nos juntamos a charlar sobre arte, y una de las primeras cosas que me cuestiona es por qué el proyecto se llamaba Retrato de Artista. Entonces me dice, me resulta como muy ambicioso, como demasiado ambicioso. Y yo le decía, bueno, yo lo elegí por simple. Digo, cualquiera se va a dar cuenta que estoy retratando artistas, es tan simple como eso. Después cuando tengo que empezar a definir más cuestiones para avanzar con esto, me doy cuenta que claro, tengo que definir cómo voy a retratar y quiénes son los artistas que voy a retratar. Y se vuelve como mucho más complejo y tengo que elaborar mucho más, digamos, de qué se trata y qué voy a hacer la fotografía que en sí misma es un recorte y que con este proyecto yo de algún modo busco generar un archivo, pero que a la vez hago un recorte, se vuelve como más complejo, digamos, hay decisiones que tomar a la hora de encarar esto. En el año 2007 yo viví en París y estuve como un año y medio viviendo allá y tuve la oportunidad de conocer a Antonio Seguí, el artista plástico, no sé si lo conocen, es como un artista, debe rondar los 80 años ahora, es de gran trayectoria, digamos, puede vivir del arte y se fue súper joven, como a los 20 años, se fue a vivir a Europa, se radicó en Francia y bueno, y tuve oportunidad de conocerlo y de ver, digamos, y de conocer como el otro lado del arte, qué es lo que pasa detrás de la obra, ¿no? Entonces a mí me generó como mucha curiosidad saber de qué se trataba la vida de un artista y cómo se elaboraba una obra de arte, o una obra, digamos, en conjunto, a lo largo del tiempo. Viviendo ahí en Francia, digamos, pude conocer cuáles son los debates y las renuncias, y sobre todo las renuncias y las apuestas que se hacen, que hace un artista, digamos. Yo lo conocí primero desde las artes plásticas, de las bellas artes, digamos, de la pintura, y cuando volví a Argentina me pregunté cómo se les pasaría la vida a los artistas acá, y no solo a los artistas plásticos, sino también a los escritores, a los directores de teatro, a los directores de cine, a los actores, a los fotógrafos, artistas visuales, y bueno, y pensé cómo hacían para sostener eso, que también recuerdo que en un momento Antonio me dijo que si puede evitar dedicarse al arte, haga otra cosa. No es un camino no es un camino fácil, es un camino sacrificado y las cosas dependen, bueno, por ahí de las circunstancias, del momento, de la suerte, de cómo se mueve uno como artista. Y a la vez es paradójico porque, digamos, dentro de una labor tan sacrificada, del otro lado uno disfruta mucho del resultado, ¿no? Uno disfruta de ir al cine, de leer un libro, de ir a una muestra y ver arte. Entonces yo dije, bueno, qué paradójico. ¿Quiénes son, digamos, de qué se trata aquí en Córdoba esa historia? ¿Qué están haciendo los artistas? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Tienen el taller? Bueno, Antonio tenía un taller fabuloso, vivía en una super casa, un taller inmenso, y ya estaba consagrado como artista, podía vivir bien. Pero ¿cómo hace la gente que está empezando? Cuando a la vez uno adquiere como cierto peso como artista con el paso del tiempo, y por ahí se te pasa muchísimo tiempo y todavía la estás remando, digamos. ¿De qué se trata? Entonces, cuando volví a Argentina, dije, bueno, yo quiero conocer un poco cómo es la escena acá y qué están haciendo. Yo conozco las obras, yo soy consumidora de arte y de cultura, conozco, sé que están escribiendo, sé que se ha escrito,
en la medida de lo posible actualmente. Sé que se ha escrito, sé qué es lo que se exhibe en los museos, cuáles son las pelis que están saliendo, pero de qué se trata los pibes que están del otro lado. Entonces, bueno, mi excusa para acercarme y conocer eso, en verdad fue la fotografía, en un principio fue la excusa. Digamos, mi ambición no fue ir y sacar la foto y hacer una muestra con las fotos. Mi ambición tenía que ver más con conocer qué es lo que pasaba, de qué iba la vida de estas personas que estaban abocadas al arte, a distintas disciplinas artísticas. Entonces pensé que podía ser bueno, que a lo mejor podían necesitar para su catálogo de una muestra, una foto, un retrato. Entonces yo les proponía, bueno, ir a retratarlos y les ofrecía, digamos, a cambio de, era como una excusa, yo voy, conozco el taller, el contexto de trabajo, dónde están, viven bien, pueden vivir de eso, puedo charlar con ellos. Era la excusa, pues yo en realidad, bueno, iba a retratarlos. Entonces ahí empecé a elaborar este proyecto de retrato de artista y dije, bueno, voy a ver si puedo armar un proyecto de generar un archivo documental de retratos de artistas locales, que me parece que tiene un valor como archivo documental, tiene mucho valor, como un archivo histórico también, tiene mucho valor. Y para mí era como un desafío también, bueno, para mí como fotógrafa, que es la disciplina que a mí me compete y que me gusta. Entonces ahí, bueno, volvió la pregunta de cómo voy a retratar y a quiénes. En cuanto al cómo, desde lo técnico, decidí, como es un proyecto documental, decidí hacer un registro analógico. Me parece que tiene como una cierta connotación, si bien es discutible, tiene como una connotación más de algo más veraz, digamos, que se acerca más a la verdad que lo digital, que hoy se encuentra tan manipulado. Y a la vez, particularmente digo porque yo he trabajado desde antes, venía retratando con digital, no tengo nada en contra de lo digital, pero para este proyecto me pareció oportuno hacerlo con una cámara analógica. A la vez me parece que lo digital tiene como cierta espectacularidad desde el detalle y el micro detalle y que se ve, digamos, y me parecía que el registro analógico se parece un poco más a la mirada, ¿no? Que uno no está viendo por ahí a esta distancia, no te veo los poros ni las pestañas, ni de la manera que sí lo muestra digamos, si bien sí tiene cierta calidad el registro analógico, ¿no? Y a la vez me gusta más plásticamente, me parece que es más fiel en cuanto a la luz, al color, como quería hacer algo documental que se aproxime a la realidad que yo estaba percibiendo en el momento que voy a hacer el retrato, dije, bueno, me parece que es bueno pasarme al formato analógico y ver cómo puedo trabajarlo desde ahí. En todos los casos decidí que los artistas estén mirando a la cámara. Me interesaba, tengo anécdotas por ahí, fue gracioso porque en algunas oportunidades, bueno, Fabián Ligori, por ejemplo, la primera vez que lo fui a retratar, pero fue en el 2010, no ya en el marco de este proyecto, me invita al taller, bueno, yo no lo conocía, contacté directamente para ir a retratarlo. Y bueno, y él me dice, Majo, vos sacame la foto, lo único que sí yo no quiero que aparezca mi cara. Entonces le digo, bueno, pero entonces no te puedo hacer el retrato, ¿qué hacemos? Me dice, no, bueno, a mí yo quiero desvincular mi cara de mi obra. Bueno, yo empecé a pensar, bueno, no, o sea, me dice, yo tengo como unas máscaras, que es parte de la obra de él. Y yo dije, bueno, puede tener que ver con otro registro, digamos. Puede ser interesante incluso hacerlo y ver también el lenguaje corporal, el lenguaje de las manos, el contexto en el que él trabaja. Pero otro día vuelvo y leo el retrato. O sea, algún día le convenzo y leo el retrato. Por suerte, digamos, para este proyecto, para retrato de artista, él accedió a ser retratado. Y bueno, y bajo estas condiciones que eran fundamentalmente que fueran en sus espacios de trabajo, con lo cual me llevó cierto tiempo también poder realizarlo, ¿no? O sea, tuve que ir a la casa de cada artista, al taller de cada artista, a la casa del escritor o al espacio de trabajo del director de teatro, el de cine. Entonces, bueno, también como que en la cuestión como logística de este proyecto también le tuve que dedicar un tiempo.
porque digamos el resultado han sido de un poco más de medio año de trabajo, fueron 22 fotos, y por ahí no sé si les parece poco o mucho, digamos, para mí fue una maratón hacerlo, ¿no? Bueno, por esta cuestión de generar el contacto, contar de qué se trata el proyecto, poder ir, que las condiciones de luz y el entorno funcionen para un registro fotográfico. Entonces, bueno, eso llevó su tiempo. Entonces, bueno, repasando, yo trataba de no intervenir en la foto, ¿no? Nunca me puse yo a dirigir ni la pose, ni la ropa, ni el lugar, a menos que me lo complicara desde lo técnico, ¿no? A menos que, y que me pasó en algunos casos, artistas que tenían talleres en el sótano, por ejemplo, y no había buena luz. Entonces, bueno, en ese caso buscábamos otra alternativa. Pero digamos, en lo posible, yo para que hable más de ellos, digamos, para que hable el registro, hable más del artista y no de mí, yo trataba de no dirigir tanto lo que sucedía, ni el lugar, ni la vestimenta, ni la pose, digamos, solo la mirada. Y por otro lado decidí que los artistas a retratar iban a ser artistas en actividad, de distintas generaciones, de distintas disciplinas, pero que puedan dar constancia de que estaban en actividad, estrenando alguna película, una obra de teatro, habiendo publicado un libro, o inaugurando una muestra, que tuvieran, y más allá de la edad o la trayectoria, que de alguna manera resultara contundente el aporte que le hacían a la cultura. En ese momento después por otro lado está cómo gestionar un proyecto que siendo analógico y con las características se vuelve un proyecto caro también. Este proyecto lo presenté a la Secretaría de Cultura, les interesó apoyarlo para que yo lo pueda realizar. Al tiempito nomás que yo empecé a hacerlo fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, y también lo acerqué a La Voz del Interior para ver si les interesaba publicarlo. Y bueno, con una muy buena respuesta, porque me ofrecieron publicarlo en la contratapa del suplemento Voz del día domingo, que es el día de mayor tirada del diario, durante 20 domingos. Entonces, yo les traje acá para repasar un poco cuáles fueron los retratos que se publicaron, porque no son todos los que están exhibidos. El primero con el que empezó la publicación fue con Carlos Alonso, que es pintor, artista plástico. Bueno, como les dije, fue con cámara analógica. Esto fue una diapositiva vencida en 2002, por eso tiene esos colores, digamos, no está manipulado, sino que bueno, la película estaba vencida, por eso el registro tiene esos tonos. Después Luciano Lamberti, escritor. Marcos Acosta, pintor, que está acá también exhibido. Soledad Sánchez Goldar, que es performer. Hugo Abeta, que es fotógrafo, artista visual y fotógrafo, también hace videoarte. Ernesto Berra, que es artista plástico. Camila Sosa Villada, que es actriz transexual. David Picotto, que es director de teatro y actor. Elian, que es artista callejero o muralista. Sola Lavi, artista plástica. Matías Herrera Córdoba, que es director de cine. Diego Arrascaeta, artista plástico. Mariela Laudecina, que es poeta. Fabián Liguori, que es con el que me sentaba a charlar de esto. Julián Lona, que es artista visual. María Palacios, directora de teatro, creo que hay. Pablo Natale, escritor y es músico también, tiene una banda que se llama Bosques de Groenlandia. Celeste Martínez, que es artista visual, lo que se encuentra, todo lo que aparece ahí en la foto es parte de su obra, de una obra de ella que se llama Maladi, enfermedad sería. Gabriel Orge, que es fotógrafo. Cristina Bajo, escritora. Rosendo Ruiz, que es director de cine de Caravana, a lo mejor conocen.
Jorge Villegas, que es director de teatro, que hace teatro político, under, en Córdoba. Bueno, de esta manera fueron publicados durante 20 domingos en la contratapa del suplemento Voz. Lo que tuvo por ahí de interesante esto es que si bien, si bien mi trabajo, mi proyecto en un principio era generar un archivo fotográfico, bueno, la calidad del diario y de la impresión de una fotografía en diario nunca es muy buena, que digamos. Entonces me decían, bueno, ¿por qué accediste a publicarlo en el diario? Más allá de la difusión y por qué si estás trabajando con un archivo fotográfico. Pero claramente la inquietud mía no partió solo de generar un archivo fotográfico, sino de conocer y dar a conocer de qué se trataba el trabajo de los artistas nuestros. Entonces, de esa manera, acompañado de un texto que estaba escrito en primera persona, que lo escribía yo y que contaba un poco de qué se trataba el encuentro con cada artista, había como una pequeña reseña de cómo había sido ese encuentro, qué me comentaba acerca de su momento, el artista que estaba retratando, y al costado aparecían los datos técnicos de cómo fue realizada la foto y una pequeña biografía del artista. De esta manera cumplió otra función, digamos, a través de la difusión que tuvo en el diario, cumplió una función social, digamos, fuerte, y como cierta inquietud, la gente se empezó a interesar un poco por este proyecto, lo que estaba pasando en las contratapas de domingo del suplemento, y bueno, y empezar a reconocer un poco a artistas nuevos que también me cuestionaron un poco por qué no retrataba gente más conocida, ¿no? Los artistas más conocidos, y yo decía, bueno, si ya los conocen, digamos, también me interesa, seguramente me interesa, si son súper valiosos, retratarlos, pero creo que el desafío y el valor de este proyecto es poder proponer y mostrar a artistas que están trabajando también de una manera contundente y que no se conocen. Entonces, bueno, esos fueron los retratos, y de esta manera se fueron publicando en la contratapa del suplemento Voz. No, bueno, les comentaba eso, que es que en el texto lo escribía yo en primera persona. Para mí se volvió un desafío también porque no es que me dedique yo no soy periodista, digamos, pero bueno, fue un desafío interesante porque la verdad que tuve mucha libertad para trabajar con esto y no tuve mucha bajada de línea, y me aproveché un poco de esa circunstancia y a poco me fui animando a escribir más en primera persona para dar como otra cercanía al artista. Entonces, yo contaba, por ejemplo, en este caso de Mariela Laudecina, yo cuento un poco que Mariela está nerviosa, que yo no sé si está apurada o que está nerviosa, que ella va y viene mientras estamos charlando, que me pregunta ella acerca de mi vida. Entonces yo creo que de alguna manera estoy contando un poco cómo es Mariela también íntimamente. Cuando voy yo a hacerle este retrato, hay artistas que me han esperado como mucho más consciente de lo que está por pasar, que yo creo que no pasa en todos los casos. O sea que el artista no es tan consciente del nivel de intimidad de lo que sucede cuando uno está por retratar a alguien. Cuando uno sostiene la mirada en silencio, es súper íntimo ese momento, ¿no? Porque no es una entrevista, no vamos a charlar, yo voy a pedir que sostenga la mirada y voy a estar mirando, entonces sucede algo súper íntimo. Hay artistas que son más conscientes de eso y hay artistas que no. Entonces, bueno, yo contaba un poco cómo sucedía, digamos, las circunstancias en que yo iba a retratarlo y de esa manera también me daba cuenta cuáles eran las urgencias y las preocupaciones de cada artista. De esa manera también pude ver, por ejemplo, son distintas las preocupaciones de los artistas que trabajan solos, como los artistas plásticos, los escritores, de los artistas que trabajan más en grupo, como el director de cine, el director de teatro o el actor. Las preocupaciones a veces son más sociales, y las de los artistas que trabajan solos a veces son más existenciales, como que son otras las inquietudes, digamos, según también desde qué lugar trabajen, ¿no? Entonces, bueno, yo quería como que se conozca un poquito más también, contar eso que a mí me parecía que me sigue pareciendo que con el retrato me quedo corta, ¿no? Más allá de que, bueno, después sea un resultado visual interesante también y que tenga su propio poder como imagen fotográfica,
que me den la oportunidad de escribir y contar un poquito más, para mí fue muy valioso también. Entonces, bueno, así se publicaron los retratos en el suplemento Voz, de La Voz del Interior. La primera publicación creo que fue el 7 de julio, hasta fines de noviembre, que se publicó el último retrato. Yo les traje para contarles un poco más del proceso, digamos, en que realicé este proyecto. Les traje algunos conflictos que tuve a la hora de realizar la foto, en realidad. Yo trabajaba con la cámara analógica, pero llevaba la cámara digital para hacer las pruebas de luz, ¿no? La cámara analógica que tengo, que es una Mamilla formato medio 6x7, no tiene fotómetro. Entonces, bueno, la manera en que yo medía la luz y trabajaba ya más desde lo técnico era con una cámara digital. Decidí no esmerarme a propósito en hacer una buena foto desde digital, porque me iba a empezar a debatir con qué foto me quedo. Entonces, en verdad, trataba de hacer fotos más o menos. Yo disparaba y veía que ni se queme, ni que quede subexpuesta la foto, ni perder información, digamos, en las sombras. Así que, bueno, tiraba un par de tomas, y cuando veía que la cosa funcionaba y veía los parámetros también de velocidad, diafragma y demás, me pasaba la cámara analógica y empezaba a trabajar con eso. Yo hice 10 tomas en cada encuentro, disparé 10 fotos, y en algunos casos, en varios casos, tuve que volver, porque la foto no era buena, porque no expresaba mucho por ahí la imagen, porque no salió bien, o en otro caso que fue la particularidad también de haber podido publicar, pero también la limitación de que esto se publique, que el artista retratado no esté convencido de su retrato. Entonces eso me pasó, por ejemplo, con Hugo Abeta. El primer encuentro, acá puse, lo tuve el 10 de agosto, no fue el primer artista de retrate, ¿no? O sea, voy y vuelvo, les traje ejemplos que me parecían entretenidos para contarles. El primer encuentro es el 10 de agosto, entonces nos reunimos en su casa, nos vamos a la vuelta, vive como en una zona de mucha vegetación, calles de tierra, mucho parque, y como medio elevado, como si fuera medio en relieve, con relieve, digamos, y decidimos hacerlo afuera. Él me cuenta que le gusta mucho la naturaleza y que le gusta mucho trabajar afuera, ¿no? Él es fotógrafo, artista visual, videoartista también. En el primer encuentro hago estas tomas con la digital, en donde les digo que mido la luz. Acá sale súper quemada, como ven. A ver, perdón. Nos vamos como para bueno, se ve un poco más subexpuesta de lo que es realmente, pero es acá donde empiezo a encontrar algo que me interesa. Es esta la foto que hago, finalmente es la toma analógica que hago, que de hecho se ve incluso que cambia el formato, ¿no? De lo digital a lo analógico. Cuando hago este retrato, que a mí me gustó, él me dice que no se reconoce en esa expresión. La verdad que a mí me gustaba también ver no está tan quemada la cara como la estamos viendo, ¿no? Pero me gustaba esto de trabajar con luz dura, y bueno, y el resultado que quedaba. A mí la expresión me gustaba muchísimo, y él me decía que él no se reconocía en esa expresión, que él cree que la expresión tenía que ver también con la luz del sol, que le estaba molestando. Entonces, bueno, decidimos, fue buena en realidad la decisión, porque decido que vamos a hacer la foto de nuevo, y él me cuenta, él reconstruye espacios generalmente abandonados o destruidos, digamos, espacios arquitectónicos, diría, edificios, fábricas. Él las reconstruye muy, digamos, su manera de trabajar es como que él las reconstruye a través de una maqueta, y después esa maqueta la ilumina, y después de una manera muy particular, y después hace la foto, y cuando vos ves esa foto en un tamaño inmenso, vos pensás que es el lugar y no que es una maqueta del lugar. Pero a la vez te sorprende mucho cómo está iluminado, porque por ahí al lugar lo conoces y es una fábrica abandonada, por ejemplo, y es súper misterioso, digamos, lo que genera. Bueno, él reconstruye eso y a la vez lo va ambientando, y a través de la luz
y ese es el resultado. Entonces decidimos ir a una de las fábricas en donde que él reconstruyó para una obra y que a la vez paradójicamente terminó destruyendo, no quiso hacer el registro de eso. Bueno, la fábrica está abandonada y está destruida, nos fuimos a ese lugar. Fue el 10 de octubre, el anterior el 10 de agosto creo que era, ¿no? Volvemos 2 meses después, acá pongo en verano, es verdad, porque hasta cambia la ropa, y vamos a la ex cementera Minetti, que queda más en las afueras de Córdoba, a hacer el retrato. Ahí empiezo a hacer pruebas de luces con la digital, que les digo que hago estas fotos así sin demasiada preocupación. En la voz del interior cuento que Hugo tiene vértigo y sin embargo decide subir hasta allá arriba para buscar la foto. Cuando retratas un fotógrafo también es un desafío, ¿no? Porque saben también del resultado estético que el escritor no sabe. Entonces me decía, bueno, vamos arriba que a lo mejor está más bueno, y íbamos con vértigo, pero él quería ver cómo se veía desde arriba también. Había como cierta complicidad en esto de trabajar, de estar buscando la foto, ¿no? Esto es desde allá arriba, nos damos cuenta que no pasa nada interesante desde allá arriba. Era súper alto, era como un tercer piso, pero sin paredes, y como esa... Era súper alto, bueno. Íbamos probando. Y acá yo empiezo a encontrar un poco algo que habla más de su obra. Ves que pongo factor oscuridad y escombros, porque es eso lo que se ve desde la iluminación y cómo ambienta él las tomas que él hace. Hay como esa cuestión como media oscura, y el tema de los escombros que aparecen en casi todas sus fotos. Acá empiezo a encontrar más o menos lo que me interesa, y ese termina siendo el retrato que hacemos ahí debajo digamos, de la fábrica esta. Entonces, bueno, finalmente a mí me terminó convenciendo más la búsqueda, ¿no? Que el primer retrato que yo fui a proponerle como que a mí me cerraba, si volvemos para atrás, sí, digamos, me parece que tiene mucho más que ver con él y con su obra. Incluso me gusta más el resultado estético, cómo queda. Y también me convence mucho, perdón, vamos volviendo así, la mirada, como que me gusta mucho la expresión. Otra cosa que pasa también es que digamos, es que buscando el retrato uno se empieza a cansar, entonces ya hay menos preocupaciones estéticas por cómo salgo y estar cuidando tanto todo, y empieza a asomar algo que habla más de la persona que estoy por retratar, ¿no? Entonces me parece que eso pasó porque pasaron horas desde que llegamos a esa fábrica hasta que resuelvo el retrato. Yo, en general, cada reunión, cada encuentro que tuve con cada artista, yo les decía que era un promedio de 2 horas, ¿no? El que yo iba a estar ahí. No mucho más, pero tampoco mucho menos. Entonces, más o menos, yo también como trabajé en todos los casos con luz natural, yo buscaba horarios que me convengan desde la luz, y según la época del año, me juntaba alrededor de las 3 de la tarde o de las 4 o 5 de la tarde más en verano, cuando cayera un poquito el sol, o si no lo hacía por la mañana. Pero ellos sabían que iban a disponer, por más que yo iba a disparar 10 tomas, ¿no? Iba a hacer 10 fotos nada más, pero ese es el tiempo que, a la vez trabajando desde la analógica, no vas disparando y viendo según el resultado que ves en la cámara, ¿no? O sea, medís, yo le puedo decir, bueno, vos quédate quieto, mira donde quieras, pero yo estoy viendo cómo funciona la luz, cómo funciona el fondo, nos movemos el fondo, damos vueltas, el foco. Es como estar todo el tiempo resolviendo eso, y una vez que está resuelta la escena, digamos, ya empiezo a trabajar con la expresión y con la mirada. En la mayoría de los casos, digamos, me preguntaban, bueno, ¿qué hago? Y era el momento en que yo no tenía nada que decirles y no me interesaba decirles nada. De hecho, como esa tensión me parece que jugaba a favor por ahí cuando el artista se da cuenta que tiene que salir con sus propias armas a defenderse y a decir lo que quiere decir al mundo, digamos, porque eso es lo que tiene un poco la fotografía, ¿no? Esto de trascendencia y de circulación. Entonces, bueno, había un momento en que eso quedaba claro, y cada uno miraba la cámara de la manera que entiendo yo que querían mostrarse, o que quieren mirar al mundo desde el lugar de un artista, ¿no? Porque el hecho de retratarlos en su espacio de trabajo y de decirles que los voy a retratar como artistas hacen que se pare también un poco desde ese lugar. Otro de las cosas que me interesó a mí trabajar en el retrato fue tratar de no explicarlo al artista a través de los elementos que aparecen en la imagen. Yo digo, bueno, está en el contexto de un proyecto
que el día que llegue a una muestra, a una publicación, un libro, o mientras se publique en el diario, se va a entender, es retrato de artistas, son artistas, y se puede, de última, puede ser el punto de partida para investigar un poco más de qué se trata o qué hace cada uno. Pero no quería caer por ahí en la evidencia o en la redundancia de ponerla al escritor con una biblioteca de fondo o al pintor con sus elementos de pintura. Si bien hubo situaciones, y como yo les digo, no quise guionar esto, hubo situaciones en que me esperaron así, con las obras exhibidas o porque las tienen así en su taller, que la mayoría tienen como los cuadros amontonados y apoyados contra la pared, entonces en algunos casos aparece de fondo y no deja de ser algo natural, digamos, de su contexto de trabajo y no es por eso una puesta en escena, digamos. O como Carlos Alonso, que estaba pintando con pastel mientras me esperaba y bueno, y me esperó y a la hora de hacer las fotos solo fue y se sentó ahí, digamos, con sus pasteles, como esa es su situación natural de trabajo. Entonces, bueno, lo retraté así, pero no era mi intención decir, bueno, vos haces graffiti, vamos a buscar el graffiti, vos haces... no era mi intención explicarlo a través de los elementos del retrato. Quería hablar más bien de la individualidad de cada artista. Y hablando de esto de no explicar, les muestro cuando lo fui a retratar a Elian. Elian, no sé si lo conocen, tiene 25 años, él trabaja, trabaja en la calle como artista, como muralista, digamos. A él no le gusta mucho que se lo defina como grafitero, porque tiene piensa que tiene como una connotación negativa a veces el graffiti. Y también es cierto que no es desde ese lugar desde donde él trabaja. La primera vez que lo voy a retratar, él dirigía hasta hace poquito, porque ahora salió de gira por festivales de street art y se desentendió de la galería de arte, pero él dirigía una galería de arte que se llama Kosovo, que es la única en Córdoba que exhibe trabajos de artistas que trabajan en la calle, pero que tienen obra chica de taller. Esas obras chicas de taller se exhiben en su galería. Bueno, nos juntamos en el primer encuentro, tiene como una terracita, la galería, en donde está todo grafitado y todo pintado por gente que pasa por ahí, ¿no? Hago las primeras pruebas de luz en este espacio y bueno, y esta es una de las tomas que resuelvo hacer, digamos, cuando voy a retratarlo. Y después me pasa que hablando con él me empieza a contar esto, digamos, que él no se siente representado por el graffiti, mucho menos por el que aparece detrás de él. Él es muralista, él por ahí pinta la medianera de un edificio, ¿no? Y él trabaja como de una manera mucho más conceptual, obras pictóricas llevadas a grandes dimensiones. Entonces eso no tiene mucho que ver con lo que aparece detrás del retrato. En verdad, no quise... en ese contexto era un primer plano el que yo había resuelto, que no lo quise traer porque a él no le gustó sencillamente, pero era un primer plano parecido como el que se exhibe ahora, que fue la imagen de difusión, parecido a ese, pero con ese fondo, y que a la vez sí estaba bueno, así funcionaba, digamos, como imagen, pero no desde la proximidad que él tiene con el arte. Entonces, vuelvo a retratarlo otro día, de hecho van a ver que cambia la ropa, antes tenía puesta esa camisa verde. Probamos adentro de la galería, en ese momento estaban pintando las paredes mismas de la galería. Probamos de nuevo afuera, probamos como si fueran en la cocina, que en realidad es gracioso porque ellos tienen una oficina súper linda, pero a la vez si vas a visitarlo, nos sentamos en la cocina, preparamos café y nos ponemos a charlar ahí, o sea, como que es más su espacio en donde se encuentra con la gente, como con más confianza que en la oficina, digamos, ¿no? Y bueno, y es en este espacio donde... Acá otra cosa, no tiene retoque la analógica, en todo caso no está bien hecho el balance de blanco con la digital, ¿no?
Entonces la foto sale así como media azulada. Y bueno, y ahí él me dice antes que quiere mostrar el tatuaje que se acaba de hacer, que dice para siempre, esto lo cuento en la voz interior, que él dice que para él es como un compromiso, digamos, con todo lo que él haga en su vida, que se lo acaba de tatuar y que le parece muy íntimo habérselo tatuado acá. No es verdad que Elian no anda, digamos, o sea, no se le suele ver estos tatuajes. Si bien está todo tatuado, también era la primera vez que se tatuaba texto. Entonces me dijo que es gracioso porque, digamos, o sea, no es gracioso, tiene sentido, porque hay artistas que trabajan desde la denuncia, y desde la denuncia saben qué es lo que quieren decir, ¿no? Entonces creo que Elian no es ingenuo frente a la situación de un retrato, y él sabe qué es lo que quiere decir, si tiene algo que decir a través del retrato. Entonces a mí me sorprendió esa determinación de decir, bueno, la hagamos, porque en realidad en la mayoría, por eso no quise mostrar, porque se parece mucho el otro con el otro fondo. Él tenía decidido que iba a mostrar ese tatuaje. Entonces, tanto la primera vez como la segunda. Entonces, bueno, hicimos las pruebas en distintos lugares y bueno, y en ese momento le digo, bueno, acá me gusta la luz, me gusta el fondo, me cierra, digamos, esta escena y listo. Entonces él muestra el tatuaje y de esa manera mira a la cámara y ese es el resultado. Les muestro el último caso que tuve, que fue con Camila Sosa Villada, que es actriz transexual. El primer encuentro fue en su departamento. Yo les dije que yo no quería guionar, digamos, no quería guionar la foto. Esta es toma digital también probando la luz. Pero, digamos, a mí me resultó como difícil, digamos, o sea, me parece que se vistió de una manera muy para la foto, muy escénica, y que no tenía, dentro de un registro documental, iba a generar cierto ruido cuando era en el contexto de su casa, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, a mí me costó negociarlo. Entonces dije, bueno, voy a probar un par de fotos porque a lo mejor, en verdad yo creo que Camila está el 80% de sus días vestida de una manera, bueno, es actriz y vestida de una manera súper escénica porque trabajo mucho con eso. Pero, bueno, hice las pruebas. Hago ahí como la toma analógica con Tita Merelo de fondo, que son un poco también sus referentes en la música, en el arte. Está Frida Kahlo, son referentes, digamos, que están en su propio espacio. Hago esta toma, que no me convence, le pido volver a retratarla y me dice que en realidad le gustaría que hagamos el retrato en la sala de teatro donde ensaya y donde empezó a hacer teatro. Camila, les aclaro, está haciendo, hace unos años empezó a hacer una obra que se llama Carnes Tolendas, que es como un relato autobiográfico de la vida de un travesti y es súper, bueno, tuvo muchísima repercusión, fue una obra que se estrenó, fue la tesis, digamos, de la directora María Palacios, que también está retratada. Y bueno, iban a presentarse 3 funciones, una para los compañeros, otra para los amigos y otra para todo el público. Y al final llegaron a las 30 funciones, una cosa así, se seguía llenando y al día de hoy se sigue exhibiendo, digamos, se sigue mostrando, sigue estando en cartelera esa obra de teatro. Es poderosísima actriz, yo le digo porque te recomiendo porque me gusta mucho su trabajo y trabaja también para la tele en Buenos Aires. Estos retratos los sigo haciendo bueno, es en su departamento. Me había olvidado. A ver. En el segundo encuentro le hago esta toma analógica que tampoco me gusta. Y bueno, y vuelvo entonces al Teatro La Cochera, así se le llama, y así empezó, digamos, la historia de un teatro chiquito de Córdoba, que es a donde ella empezó a trabajar y en donde presenta la mayoría, sigue presentando, incluso aunque se vaya a escenarios más grandes, sigue llegando sus obras al Teatro La Cochera. Es a la noche, está haciendo la obra Llórame un río, otra de las obras también dirigida por María Palacios y protagonizada por ella, son unipersonales. Y era la última función, fue súper conmovedora, digamos. Estuvimos en el camarín. Esperando para hacer, esta es una de las tomas que hago, que tampoco me convence.
Vuelvo, ahí está, las primeras, claro, fue en un solo encuentro en su departamento. Vuelvo 2 veces al teatro. Y vuelvo ya un día de ensayo. La otra era anterior a una presentación, vuelvo un día de ensayo. Esta toma es analógica, estoy pensando. Sí, estas son todas analógicas igual, las que les muestro. Les muestro las pruebas de luces, son como fotos que decidí descartar, porque decidí descartar. Bueno, me resultaban contundentes. Acá, bueno, Camila es súper divertida, entonces le gusta aparecer sonriendo. Seguía posando y yo le decía, Camila, no va a ser, el retrato final no va a ser con una sonrisa, pero me gustó igual. Así que bueno, tengo ese registro también. Y esta es la foto que, bueno, que finalmente me termina pareciendo como más profunda de todos los retratos que le hago. Bueno, y es esa la que queda seleccionada entonces para el proyecto este. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, si les interesa, no sé si vienen del cine, de la foto, si hay cuestiones técnicas que les generan inquietud o anécdotas. Allá dijiste que ibas a contar por qué no lo de la sonrisa. Que ninguno sonreía. En realidad, claro, pensé, digamos, ya lo venía viendo y a mí me parecía que el tema de la sonrisa respondía, por un lado tenía como ciertas connotaciones afectivas que podían hablar un poco de mí y yo quería o del encuentro. Entonces en esta ambición por hacer un registro documental que hable más de la persona a retratar, pensé que eso podía ir un poco en contra. Y por otro lado me parecía que se volvía como anecdótico, como que perdía esa profundidad o esa proyección como en el tiempo, que tenía que ver más con una circunstancia, con una anécdota y con una situación simpática en el que se pudo dar el retrato. Entonces me parece también que puede perder mucho peso la mirada. La sonrisa es súper poderosa y me gusta también el retrato. Pero en este caso me interesaba por ahí la potencia que tiene en un retrato la mirada. Entonces la sonrisa también puede jugar en contra de eso. Digamos, creo que tiene otras connotaciones, que uno mira otras cosas. Yo creo que uno se detiene de otra manera frente a una mirada. Entonces, bueno, desde ese lugar decidí sí que prefería retratarlos serios, digamos. Sí. ¿Quién? Bueno. No, dale. ¿Por qué en tus fotografías casi todas, por lo menos, son planos cerrados? No encontramos casi fotos de plano entero, creo que hay una sola que mostraste. Sí. Y incluso que son todas verticales y centradas la gran mayoría de tus fotos. Es como que incluso veo que siempre decías cada vez cerrar más el plano en vez de abrirte a mostrar al artista en su totalidad. En algunos casos, sí. En algunos casos, a ver, para que están, justo tengo toda la serie. Por un lado me interesaba, por un lado a la hora es verdad que yo tenía un proyecto que tuve que definir mucho antes de empezar y a la vez hay debates que se generan en el proceso, digamos, mientras uno lo va haciendo. Incluso confieso, digamos, que no es que a mí me convenzan todos los retratos que he hecho, ¿no? Tenía también, por otro lado, si bien me benefició desde la función y la finalidad del proyecto, incluso económicamente, que me lo publique La Voz del Interior, porque ayudó mucho a resolver este proyecto, también me marcaba un tiempo que yo tenía que resolver analógicamente para publicar todos los domingos. Y yo compraba material en Buenos Aires, mandaba a revelar a Buenos Aires, lo tenía que escanear y a lo mejor había salido mal y tenía que volver. Entonces, bueno, hubo cosas que yo fui elaborando mientras esto sucedía. En algunos casos yo creo que fue un error y son tomas que pienso volver a hacer cuando cerré demasiado el plano, ¿no? Porque me interesaba poder hablar un poco más y que entren un poco más elementos en escena. También creo que fue un error alejarme. Para los fines de este, digamos, y abrir más el cuadro. Para los fines de este proyecto, digamos, no significa que en todos los casos no me guste la foto, porque en el caso de Fabián Liguori, por ejemplo, que es el único plano que está exhibido acá como desde lejos, a mí me gusta esa
a ver, perdón. A mí ese retrato me gusta y me convence y me parece que tiene como mucha información interesante, pero yo creo que con él estoy en deuda, que a él tengo que volver a hacerle el retrato, que con él me tengo que acercar un poco más y ver y verle la mirada incluso, que sí tienen, o sea, en ese caso, a ver, acá está. Bueno, yo siento que eso no es tan, que no termina de ser un retrato dentro de los parámetros que yo manejo para hacer este proyecto, ¿no? Pero a mí la foto me gustó mucho y yo pienso incluirla dentro de este proyecto, pero siento que estoy en deuda, o sea, yo para a la hora que decía cerrar, por lo menos por un tiempo, considerando que estoy hablando de un momento de la escena cultural, ¿no? Cuando piense cerrar esto por un tiempo, digo, bueno, no lo voy a cerrar sin antes hacerle el retrato a Fabián y acercarme un poco más. También desde las decisiones por ahí más estéticas, de dónde ubico a la persona a retratar dentro del cuadro, por ahí tiene que ver ya como con una línea más autoral de gustos y decisiones estéticas que incluso el manejo de la luz, que es súper, digamos, determinante. Creo que es determinante para hacer foto, ¿no? Pero para mí es muy determinante a la hora de retratar. También poder como generar un clima y entender que hay espacios de trabajo que funcionan también desde la luz. Que entonces, ni hablar para un artista visual, ni hablar para un artista escénico, quizás no tanto para un escritor, pero también, digamos. Entonces, bueno, son elementos que yo invoco porque me parecen importantes que aparezcan en el cuadro, pero digamos, ya son decisiones más como de autor, que también está bueno para poder diferenciarse del trabajo de otro fotógrafo retratista, digamos. ¿Qué? Vos sabés que tengo el retrato del gato solo. Obviamente que había cosas que no dejaba. También me gustó, con eso me quedé corta, digo, en esto de tener que resolver tantas cosas con tanto equipo, era tanta movida, era disponer del tiempo del otro también, o sea, como que hay muchas cosas que sí me quedé con ganas de entrevistarlos y hacer el registro. Tenía una cámara buena también digital como para poder grabar la charla que yo tenía. Más tarde me di cuenta y compré un grabador de audio y registré esas charlas. Sí me quedé con ganas de registrar algunos espacios sin que estuviera la persona presente. Había elementos interesantes, en algunos casos me acordé, en otros no. Entonces, pero sí, bueno, porque hay elementos que aparecen que son más allá, porque me da gracia, porque a Cristina Bajo le hice un retrato al gato. Tiene 7 gatos en la casa. O sea, digo, bueno, es importante, o sea, vamos a retratarlo al gato. Entonces, algunos elementos también, vamos a ver cómo completan la obra, digamos. Vos me querías hacer una pregunta. Cuando arrancaste dijiste que la inquietud de retratarlo en los artistas de Córdoba surgió cuando en Europa, cuando conociste Antonio Sey. Sí. Era un artista consagrado que podía vivir en sus obras. Y cuando empezaste a conocer a los artistas de acá, ¿cómo era la vida? O sea, si realmente podían vivir de lo que hacían o hacían cosas extras. En general, digamos, bueno, me olvidé de eso, está bueno, porque en general cuando decido a qué artistas voy a retratar, sí es una decisión ver que en la medida de lo posible estén abocados a la disciplina que les compete a cada uno. Lo cual no significa que puedan vivir como pintores, pero si son pintores y tienen un taller para que tengan un ingreso, para seguir comprando lienzos y pintura y seguir pintando y ver cada tanto demostrar y pueden vender, entra dentro de lo que a mí me interesaba en esta búsqueda, que no es lo mismo la persona que pinta y que mueve y que a lo mejor lo vende bien en tiempos libres mientras se dedica a la arquitectura, por ejemplo. Que está bien, pero digamos eran como criterios de búsqueda. Digo, para mí hay una decisión súper fuerte en un hombre en decidir escribir y dedicarse a escribir, ¿no? En hombre dentro de las connotaciones incluso sociales, dentro de las, digamos, actualmente por ahí es, ¿y vos qué vas a hacer? Vos seas grande. Y yo quiero ser un escritor. Como medio fuerte, es decir, me parece como súper heroica la decisión, más allá de que tenga el talento o no para hacerlo, ya es una decisión fuerte. Si así todo, digamos, trabaja de una manera contundente, ve de acceder a alguna publicación, tiene un taller en donde ayuda, coordina a lo mejor un taller de escritura. Bueno, yo creo que hay que detenerse porque
puede tratarse de una promesa o puede tratarse de un artista que tenga como cierto valor. La verdad que en los más jóvenes la situación era esa que te cuento, no está del todo resuelta. Hay pocos como Marcos Acosta, que sí es un artista que, si bien también da taller, ahora que pienso, da clases de pintura, pero tiene una obra súper ambiciosa y poderosa, trabaja en grandísimas dimensiones, sus obras son más de museo que para tenerlas en tu casa por las dimensiones que quizás no entran en tu casa, y a la vez como con esa prepotencia de trabajo él ha llegado lejos desde súper joven, es uno de los artistas que sí vive de eso. Pero en general es más fácil encontrarlo en artistas más grandes, sí. Sí, es más común así. ¿Y vos te identificás con la movida que tienen ellos desde tu rubro? Y yo la verdad que, a ver, intentar dedicarme a esto en una gran medida lo padezco. O sea, como que a mí sí me genera cierta satisfacción poder charlar con ellos, porque digo, bueno, en algún punto sí están mis pares, y si tenemos las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones, y no es, digamos, a mí me encantaría poder vivir de esto, ¿no? Y es como, creo que por ahí en tomar la determinación de que tu proyecto sea lo más ambicioso posible, ambicioso en cuanto a los ideales, en cuanto a incluso la forma de trabajar, no con otras pretensiones ni económicas ni nada. Creo que puede ser como desde un buen lugar en donde uno se puede ir acercando a poder vivir de eso, pero digamos, yo no puedo. Yo estoy trabajando en una obra que creo que creo en este proyecto, en particular, al margen que paralelamente trabaje en otros. Creo en este proyecto, creo en la potencia de este proyecto, creo en el valor documental, en el valor histórico de este proyecto, y estoy buscando que la gente empiece a creer en eso también, porque depende también de eso, de que pueda funcionar para mí. Sí, es un debate, digamos, es el eterno debate por ahí del artista, estar viendo si se puede vivir de lo que uno hace. Me sorprende a mí que, a pesar de que, digamos, que retratas a artistas y, digamos, que ellos son los portadores, digamos, y los creadores de obras, digamos, siempre hay una búsqueda estética, el abordaje que hiciste, digamos, del retrato de un artista, siendo ese mismo proceso vos generando una obra, de alguna manera es, por así decirlo, sobrio. Digamos. No trataste de hacer o no me parece, o no sé, una pregunta, de hacer una obra artificial o bella, digamos. Esa raíz documental que tiene tu trabajo, del sentido de la noción que introducís de archivo, sí, diciendo, quiero generar algo que quede, sí, te dejó generar una distancia, digamos, de respeto con esas personas, de no modificación, entre comillas, de esa realidad, al mismo tiempo de no artificio. Y aún así, digamos, lo interesante es que sí tenés un resultado estético de eso. Claro. ¿Cuánto hay de conciencia en todo eso? En realidad, por un lado, cuando, digamos, no soy la primera fotógrafa que le interesa retratar a artistas, entonces también tengo referentes que a mí me interesan. Y entonces en algún punto está bueno, creo que está bueno tener referentes a la hora de trabajar. Y digamos, entonces respeto como ciertos parámetros que yo he valorado en los retratos en los que yo me he detenido a mirar, ¿no? Entonces, por un lado eso. A mí lo que me interesa, a mí a veces me preguntaban, me decían como que los artistas aparecen más lindos de lo que son, decían, por ejemplo, ¿no? O sea, en cuanto al resultado estético. Yo pienso que por ahí a mí no me parece, digamos, a mí no me parece que nadie aparezca más lindo de lo que es. Yo creo que la virtud que tiene la fotografía es poder, digamos, y el manejo por ahí de la mirada de uno, es poder acomodar o resolver cuestiones estéticas de color, de composición, de luz, y también, y a través de un gesto o una expresión poderosa de la persona retratada, digamos. Luciano yo creo que no se afeitó ese día que fui, ni se peinó tanto, ni se eligió la ropa que más le gustaba, o sea, yo no creo que se hayan producido para la foto,
pero creo que en diálogo todos esos elementos que componen la fotografía pueden generar un resultado estético potente sin estar hablando de que es más lindo o más fea la persona que se retrata, o sea, o que esté más producida, en ninguno de los casos, digamos, que esté más producida para la foto. Pero sí me interesaba que tampoco sea esa como cuestión de producción y de maquillaje y de decoro lo que dignifique a la persona a retratar, ¿no? Entonces esa cuestión también como de dignidad del trabajo del artista me interesaba y lo construyo a través de estos elementos que son los elementos que tenemos desde la fotografía. Entonces, una última pregunta que en realidad los chicos me van a matar, pero habilita toda una dimensión de este tema que tiene que ver con la venta de las fotos, digamos, la posibilidad de, como cualquier obra de arte, forme parte, integre el mercado con su correspondiente valor, con su difusión. Es decir, si podés sintetizarnos un poco esa dimensión de tu trabajo, no solo para el artista, que aparece retratado, sino como parte de mi obra. Como proyección de tu obra. Bien. El terreno, digamos, en donde entra a jugar la obra, entra a jugar dentro de lo que se llama el mercado del arte, digamos, es un terreno que tiene un montón de leyes que son complejas, que son por ahí súper aleatorias, porque creo que no hay ninguna ley, quizás como la mayoría de los mercados, ¿no? Pero digamos, y es algo en lo que yo empiezo a indagar ahora, a la hora de querer avanzar y poder también vivir de esto, que también es poder, digamos, comercializar la obra. En términos de fotografía es algo que yo estoy como les digo, estoy empezando a indagar ahora, la fotografía como se puede reproducir en serie, se trabaja de una manera más parecida al grabado que a una pintura, por ejemplo, que es única. Uno tiene que establecer cuántas copias van a existir, casi que haciéndole copia y quemando el negativo. En realidad se hacen con certificados. El promedio de copias que se utiliza normalmente es de 5 a 7 copias. Y uno establece cuáles son las dimensiones que va a tener la obra y le pone un precio. Uno maneja parámetros de cuáles son los precios en los que están vendiendo hoy un fotógrafo de una trayectoria más o menos parecida a la de uno, en donde uno se pueda sentir identificado. De esa manera uno le pone el precio. Dicen también que el precio de la obra la decide el tipo que te la va a comprar y lo que se esté dispuesto a pagar. O sea, al final, si vos crees que tu foto vale 20 lucas, pero están dispuestos a pagarte 3, y a lo mejor es eso lo que vale, digamos. Podés no venderla en todo caso, pero de algún modo, de esa manera se negocia y a lo mejor crees que vale menos y te lo pagan más, entonces a partir de ese momento, bueno, tiene un poco eso también, tiene tanta carga simbólica, yo sé cuánto tiene de costo para mí realizar este proyecto, pero todo el valor agregado que le da la trayectoria, la calidad de la obra, los espacios en donde se exhiben. O sea, yo sé que a lo mejor vender la serie Retrato de Artista hoy puede ser más económica que después de ser exhibida en el Carafa y que esté en un catálogo del museo más importante de Córdoba. Es probable en el caso de pintura que sea más cara la foto que está en la portada del catálogo que las que están adentro, porque tiene más circulación, porque la persona que la posee algo de más valor simbólico y, digamos, y conocimiento público. Entonces, bueno, y el tiempo que pasa ni a hablar. Yo a veces pienso, digo, bueno, si la gente no está muy dispuesta a pagar mucho hoy, ahora lo estoy negociando y estoy empezando a entender ese mercado y sí, a mí me alegra, digamos, que sí haya interés en adquirir, digamos, este proyecto. Pero estoy segura que va a tener mucho más valor de acá a unos años, porque desde ese lugar lo pienso. Así que bueno, así que bueno, el mercado del arte es como otro universo en donde uno tiene que ver cómo comercializar, cómo exponer. Exponer también es importante para valorizar la obra, y negociar también por ahí con las personas que están dispuestas a comprar, que son la actividad de un coleccionista, es ultra caprichosa también, como la de cualquier coleccionista. Está buenísimo que así sea, pero por ahí no entiende desde el lugar desde donde uno trabaja o tiene otros intereses dentro del archivo que él está generando como coleccionista. Entonces es otro debate que entra dentro de otras reglas de juego.
por ahí está bueno generar una obra que sea auténtica para poder sostenerla con el tiempo y no pensada en función del mercado o de la compra y venta, digamos. Si parte más de los propios intereses y de la autenticidad, creo que con el tiempo se sostiene, y si se sostiene es más valiosa la obra del artista también. Así que bueno. Bien, creo que es un área dentro del tema y de la producción muy rica y muy interesante. Es súper interesante porque es lo que hace también lo que funcione, digamos, el arte, incluso la movida cultural, cómo se financia, cómo podemos seguir produciendo cine, produciendo literatura, produciendo artes visuales. Entonces, no solo desde el coleccionista, sino desde los públicos, los organismos públicos, de qué manera están bancando esto para que se pueda seguir produciendo. Es un debate súper complejo que yo conozco menos, en verdad, porque empiezo a moverme en eso, entonces es como todo un camino en el que empiezo a indagar. Pero sí que es súper interesante conocerlo. Bien, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Soy María José Arrigoni, soy fotógrafa. Me interesa la fotografía desde su valor histórico, su proyección en el tiempo, y me interesa también como una herramienta para que otras generaciones puedan interpretar un momento a lo largo de la historia. Me interesa trabajar desde ese lugar, me interesa que mis proyectos hablen de un momento y que tenga más contundencia con el paso del tiempo.